Señor Jesús nos ha traído hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gracias, Señor. El tema de esta prédica es en busca de la paz y la santidad para Dios. Aleluya. Gracias. Aquí estamos viendo un versículo, amados hermanos. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta parte de la escritura, de la palabra de Dios, principalmente este versículo, este capítulo, entre el capítulo 12 del 3 al 17, se basa en una descripción de los héroes de la fe. Estos héroes de la fe que aquí habla Hebreos 12 y que termina y culmina con nuestro Señor Jesucristo. Aquellos héroes de la fe que vinieron, fueron amados, fueron honrados por Dios, pero sin embargo sufrieron muchas dificultades. Estos héroes de la fe sufrieron muchos problemas en este mundo. Y este pasaje, el escritor nos deja claro que ese sufrimiento que estaban pasando estos héroes de la fe, estos hermanos que tenían esa fe inconmovible, esa fe puesta en Jesús, pasaron esos sufrimientos, pasaron esos problemas. Pero todo eso, a veces, todo eso que pasaban les servía para edificación y para capacitación, para que su fe creciera aún más. Este capítulo 12 habla de esos héroes de la fe, el 11 también. Pero por eso vemos este versículo, dice, seguid la paz con todos y la santidad, la cual nadie, dice, sin la cual nadie verá a Dios. Si no tenían esa paz y esa santidad, era difícil ver a Dios un día. Como ahorita lo cantamos en la alabanza, el Señor está en su trono. Allá está el Señor. Pero un día nosotros, los redimidos, vamos a verlos. Y estos héroes de la fe, estos héroes aquí, como les dije, este escritor habla de todo eso que pasaron, esos sufrimientos, esas situaciones, pero ¿para qué es? Para edificación y para capacitación de su vida, de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué significa Hebreos 12:14? Este versículo que vemos
Es este pasaje que animaba a esos hermanos, a esos cristianos, a mantenerse firmes. Estaba diciéndoles que a pesar de las persecuciones, a pesar de las dificultades, a pesar de todas las cosas que estaban enfrentando, ¿qué pasaba? Tenían que estar firmes en paz con todos. ¿Y cómo puede ser posible, verdad? ¿Cómo puedo yo estar en paz con alguien que me hace la guerra? Se podrían llegar a preguntar, pues ¿cómo? ¿Cómo puedo yo estar en paz con aquel vecino, con aquel hermano, con aquella persona, con aquel en mi trabajo? ¿Cómo? Ellos no podían entender cómo voy a pasar todo esto, cómo voy a estar en paz. Pero Dios en este versículo, ¿verdad?, nos habla si Dios nos está dando un mandato, les estaba diciendo, ¿verdad?, a través de esta palabra, seguir la paz con todos, busquémosla. Y la santidad, o sea, son dos cosas que van de la mano, sin la cual, principalmente y mayormente la santidad, y claro, la paz con todos, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, Dios usa esa expresión, ¿verdad?, principalmente para entrenarlos, para tener más fe, más profunda y fuerte y firme. Los estaba exhortando, invitando y mandando que tuvieran buscaran profundamente la paz y la santidad. Los versículos anteriores de esta parte de Hebreos también habla de un atleta que tiene que estar preparado para correr una carrera. Los atletas se preparan, ¿verdad? Disciplina, se levantan temprano, entrenan, tienen una alimentación sana, tienen un entrenamiento físico y mental también, de resistencia. ¿Para qué? Para que puedan correr esa carrera. Y es como aquí en esta parte de la palabra de Dios nos está dejando en claro esta parte de la palabra de Dios y les dice en esta carta a los hebreos, seguid la paz. No es si quieres, no es si puedes, seguid la paz con todos y la santidad. Es una parte muy fundamental y muy especial, como les digo, es una preparación, es un mandato que se les estaba dando a los hebreos en el capítulo 12, versículo 14. Entonces, es un mandamiento que se da en el Nuevo Testamento, uno de los muchos mandamientos, pero principal para crecer en la fe y poder estar y ver al Señor un día. Amén. Así es que en esta parte de la palabra de Dios del Nuevo Testamento es que los cristianos buscaban la paz entre ellos y los demás no, yo nomás me junto con los que estamos, me llevo bien con ella, con él, se llevaban bien, pero aquí dice el Señor, con todos, con los de aquí de adentro y con los de afuera. Es que aquellos no son hermanos, son cristianos, y entonces y me hacen algo, yo también les hago. No, seguir la paz y la santidad. Entonces esos cristianos de ese Nuevo Testamento, de ese tiempo, buscaban la paz entre ellos y los demás. ¿Cómo que no? Si
vemos aquí en Romanos, si ahí tienen su Biblia, amados hermanos, en Romanos 12:18 también nos está diciendo la palabra de Dios. 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No está diciendo nomás entre todos los hermanos, todos los hombres, en cuanto dependa de nosotros. A veces no va a depender de nosotros, pero ahí les está exhortando, les está diciendo: si tú puedes arreglar las cosas, arréglalas; si no, pues apártate. Si la otra persona no quiere, apártate. Pero si de ti depende hacerla, la paz, hazla. Haz la paz. Si el otro no quiere, es como el perdón: yo te perdono, pero tú no me quieres perdonar. O yo te pido perdón, pero tú no me quieres perdonar. Eso ya depende de la otra persona. Tú pediste perdón, tú te arrepentiste, tú le dijiste: discúlpame, no era mi intención eso. Y si la otra persona te perdona, gloria a Dios. Y si no, pues ¿qué vas a hacer? No se puede forzar a nadie. Entonces, en esta parte de la palabra de Dios, Romanos 12:18, si es posible, dice la palabra bendita de Dios, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Con todos. Y ahí mismo miramos otra cita de esta parte de la palabra, en 2 de Corintios 13:11. Dice la bendita palabra de Dios: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz, ¿ve por qué tenemos que tener paz? Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Qué bendición tan grande, ¿verdad? ¿Por qué en Hebreos 12:14 Dios da este mandato? Aunque pasaban por muchas situaciones, pruebas, tentaciones, muchos problemas, pero Dios dice: arregla tus cuentas, está en paz con todos. Es importante. Vamos a leer una cita más en Primera de Tesalonicenses. Dice la palabra de Dios. Si alguien la tiene ahí, Primera de Tesalonicenses 5:13. La palabra de Dios dice: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. O sea, aquí también está diciendo, ¿verdad? Y tengáis, dice la palabra, y que los tengáis en mucha estima. No solamente tengas paz para con tu hermano, para con tu hermana, tu vecino, todo les decía aquí la palabra a los tesalonicenses, sino que tengáis de mucha estima. No los humilles, no creas que son menos que tú. A lo mejor tú tienes más dinero, él tiene menos. No es por lo que tengan, sino por lo que Dios manda que seamos con nuestro prójimo y nuestro semejante, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Qué bonita la palabra de Dios, ¿verdad? De hecho, esta capacidad de llevarse bien está estrechamente ligada a la madurez del cristiano. A la madurez no solamente del cristiano, es una madurez espiritual. Que a veces le pedimos a Dios: ay Señor, ayúdame, ay Señor, necesito más de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque a veces tú no puedes entender las cosas
pero Dios te da esa paz para que puedas tener esa paz, porque Dios es un Dios de paz para dar a los demás. Entonces esa está ligada a la madurez espiritual. ¿Qué dice Santiago 3:17? Bendita palabra de Dios. Capítulo 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la paz de Dios. Pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, sin hipocresía, dice, ¿verdad? Y es algo bien importante que tenemos que tener esa paz en nuestros corazones y tenemos que dar esa paz a nuestros hermanos, a nuestros semejantes. En 1 de Timoteo 3:3 vamos a leer lo que dice la palabra. Primera de Timoteo 3:3 también. Es una madurez espiritual eso. Es una madurez aquel hermano, hermana, que mira, que ama, que está en paz. Dice, no dado al vino ni pendenciero, no codicioso, no de ganancias deshonestas. Fíjense cómo Dios nos marca aquí lo que no va a traer paz. Eso no trae paz. El Hijo de Dios, el que tiene un crecimiento espiritual, todas estas cosas se apartan de él y ejerce la paz de Dios. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Amén. Qué bonita palabra de Dios, ¿verdad? Una persona que está con una mente madura espiritualmente tiene estas características y se aparta de todas esas cosas que no le edifican a su corazón, porque esas cosas no traen paz al corazón. Esas cosas que acabamos de mencionar, por eso Dios las menciona aquí, dice, apártate de tales, para que se llene la paz de Dios, se llene en nuestros corazones, tengas esa paz en tu corazón. Y en Gálatas 5:22, si están ahí, cómo Dios nos lleva a entender y comprender cuando se aparta uno de lo que dijo 1 Timoteo 3:16, el vino, pendencieros, todo ese tipo de cosas que no te traen paz, nos lleva al fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Pero qué miramos ahí? Paz. Es un fruto, es parte del fruto. El fruto del Espíritu Santo tiene estas cualidades, esta cualidad bien marcada que es paz. Si tú tienes esa paz para contigo y para poder darla a los demás, estás lleno, tienes esta virtud del Espíritu Santo. Esto es especialmente importante, ¿saben cuándo? Cuando se trata de las relaciones entre una persona y otra persona. En cuanto dependa de vosotros, hermanos, estar en paz con todos. Recordemos que el amor mutuo no solo sirve para edificar, no solo sirve para edificar aquí donde estamos, la iglesia. Aquí nos amamos y nos vemos todos bien bonitos y que bien, ¿verdad? Que me gusta, ¿verdad? Estar aquí
aquí y siento esa paz porque es la casa de Dios, es la casa de oración y sentimos esa paz. Por eso venimos, porque sabemos que solo Dios nos da esa paz. Nadie más nos puede dar esa paz que solamente el Señor Jesucristo nos da. Entonces esa es una señal crucial para entender que realmente somos discípulos de Jesús. ¿Tienes paz en tu corazón? ¿Das paz? ¿Estás en paz con los demás? ¿O siempre estás en problemas? Avaro, pendenciero, problemático, siempre dado al vino, tome y tome, haciendo cosas que no te van a traer paz. Pues no, vas a decir, sí tengo paz, pero esas cosas te orillan a no tener paz. Lo contrario de la paz, ¿cuál es? La guerra. La guerra, la paz, la guerra. Nosotros queremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente Jesús da a sus hijos. Y por eso seremos llamados los discípulos de Cristo, porque tenemos esa paz de Jesús. En Juan 13:35, la bendita palabra de Dios nos habla una vez más y nos dice: en esto conoceréis todos que son mis discípulos, si tuviere amor los unos para con los otros. Ese amor, esa paz nos hace ser esos discípulos de Cristo. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo? 1, 2, 3, 4, gloria a Dios. 1, 2, 3, 4, gloria a Dios. Queremos ser esos discípulos de Cristo. No solamente conocer a Cristo de lejos o mirar a Cristo de lejos, sino estar aprendiendo más cada día de Él a través de su palabra. Gloria a Dios. En 1 de Juan 3:14 también destaca en esta parte de la palabra de Dios al discípulo de Cristo. 1 de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. En que no amamos, no ama a su hermano. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjese, aquí para nosotros saber que somos discípulos de Cristo y que si de veras pasamos de muerte a vida, a la vida gloriosa que Jesús nos da, algo que enfatiza esta parte de la palabra dice que el que no ama a su hermano, el que no está en paz con su hermano, el que no ama a su hermano, permanece en muerte todavía. No ha conocido a Cristo, no es discípulo de Cristo. No, pero yo voy a la iglesia, no, pues yo leo, yo oro, yo amén. Sí, amas a tu hermano. No, él no lo voy a amar nunca, no, mira, todo lo que me ha hecho, o la hermana, mira, no, todo lo que me hizo, ¿por qué la voy a amar? O al vecino, mira, me echa toda la basura aquí en la banqueta y aquel deja todo por allá botado. No, yo voy a amar solo a los que me aman. Pues imagínense que así pensara Dios, no hubiera venido a dar a su hijo por nosotros. Si Él pensara como nosotros pensamos, una mente limitada, una mente pobre, una mente mediocre, porque medio creemos a medias, por eso es una mente mediocre. Pero cuando tenemos esa mente renovada y somos esos discípulos de Cristo, amamos a todos, al prójimo, y principalmente a nuestro prójimo, al que está a un lado, al que tenemos en casa. Tenemos que amar. ¿Cómo voy a andar amando a medio mundo y a los que tengo en casa? Despreciando. El que no ama a su hermano permanece en muerte.
en muerte todavía. Imagínense qué tremendo cuando no hay esa paz, esa unidad entre hermanos. Así es que junto con esto, amados hermanos, llevándonos a esa paz, a esa santidad que Dios nos pide en ese versículo de Hebreos 12:14. Qué hermoso es, ¿verdad? Dice esta palabra: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Nosotros hemos pasado de muerte a vida, una, por nuestro Señor Jesucristo; dos, porque tenemos y debemos de perdonar a nuestros hermanos, y debemos de estar en paz con todos en cuanto dependa de nosotros. No lo dejemos pasar. Junto con la paz, aquí en esta parte de la palabra, el escritor fomenta una vida de santidad. Ya vimos que la paz, ¿verdad? Dice que tengamos esa paz con todos, seguir la paz, buscar la paz, estar en la paz. Pero junto con eso nos está diciendo que también tengamos una vida de santidad. Una vida de santidad. Este tema en esta enseñanza de este Nuevo Testamento, la santidad, es una virtud y una cualidad que la tiene nuestro Dios Todopoderoso. Él es santo. Él es la santidad en su máxima expresión, nuestro Dios. Entonces, los cristianos, los hijos de Dios, reciben el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué creen que nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo? Cuando usted recibe el poder del Espíritu Santo, es para que su vida esté viviéndola de una manera piadosa, de una manera justa, de una manera moral, no inmoral, sino una moral. ¿Para qué? Nuestro Dios mismo nos dice que seamos santos como Él es santo. Si Él dice que seamos santos, es porque el poder del Espíritu Santo, si usted es un discípulo de Cristo, el Espíritu Santo de Dios está en usted. Y si Él está en usted, le va a guiar hacia la santidad de Dios. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7? Bendito Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjense lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado poder, amor y dominio propio. Tres cosas importantes para vivir en santidad. Porque muchos dicen: no, es que yo no puedo, es que yo así soy, es que yo no sé cómo vivir en santidad. Tú eres un discípulo de Cristo, tú buscas de Cristo, tú buscas la santidad de Dios, tú tienes ese poder que Dios te ha dado, de amor, el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para buscar la santidad, para hacer lo recto delante de Dios, y no solamente lo bueno, sino lo correcto delante de Dios, para ser esos hijos de Dios que agraden a Dios. Aleluya. Entonces, ¿para qué? Porque una persona que no tiene santidad, ¿cómo creen que va a estar? En el pecado, apartados de Dios. Porque santidad, cuando Dios nos demanda en santidad, significa apartados para el Dios santo. Apartados significa santidad.
tener santidad, dice, y la santidad, seguir la santidad. Santo solo Dios. Nosotros seguimos la santidad de Dios y Él lo deposita en nosotros a través del poder del Espíritu Santo que nos ha dado. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es que yo no puedo, es que yo no sé, yo no. Usted tiene poder para hacerlo. Créalo y siga la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Por más que usted haga, deshaga para Dios, y quiero hacer para acá, quiero hacer para allá, para Dios, pero si su vida no está santificada, apartada para Él, pues puede ser, como dice la palabra, solo un metal que resuena, que pega, que se oye, pero no tiene un tono, no tiene una melodía. Pues sí, puede tocar aquí, tocar allá, pero no se oye que está tocando. Entonces, la santidad, amados hermanos, es tan importante seguir la santidad, porque ese espíritu de amor, de poder, de amor y de dominio propio te va a ayudar a que el pecado siempre puedas rechazarlo. Rechacemos todo eso que no le agrada a Dios. El Espíritu de Dios va a rechazar, te va a ayudar a rechazar todo aquello que no proviene de Dios. Al mismo tiempo podemos ver nosotros que aquellos que persisten en el pecado demuestran que no tienen influencia del Espíritu Santo en ellos. Si una persona sigue lo mismo y se dice ser, ¿verdad?, un discípulo de Cristo, nos decimos ser, o buscas de Cristo pero persistes otra vez en el pecado, demuestras que el Espíritu Santo no es el que está dirigiendo tu vida. Pero nosotros que estamos aquí queremos que el Espíritu Santo más cada día dirija nuestra vida. Amén. Queremos eso. Ese de buscar y seguir la santidad es diario. No es solamente cuando recibiste a Cristo o cuando sentiste que ya estás bien. No, diario busquemos la santidad. Entonces es importante, por eso la palabra de Dios en Primera de Juan 1:16 nos dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Esa gracia de Dios, Primera de Juan. Entonces es importante, pues sí, la gracia de Dios es vital para nosotros. Pero aquí, ¿qué dice? Si decimos que tenemos comunión con Él, Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Seamos esos hijos que sigan la santidad de Dios. Que no andemos en tinieblas, sino que andemos en la luz admirable de Cristo Jesús, el Dios vivo y verdadero, que nos ama, que te ama con amor eterno. Amén. Al mismo tiempo, este versículo no significa que debemos ser salvos a base de nuestras obras o de nuestro buen comportamiento. No somos salvos por nuestras obras, somos salvos por la gracia de Dios y la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Pero si nosotros buscamos la santidad, tenemos que andar en comunión con Dios, en comunión, aleluya, como Él nos manda. Es importante que un pecador imperfecto o impío comparezca ante Dios. Todos tienen que comparecer. Debemos
ser perfectamente justos para estar en su presencia. ¿Y cómo vamos a estar justos? Nosotros no podemos estar ante la presencia de Dios por lo que nosotros hacemos o por lo que a nosotros, nuestros propios méritos. Nosotros no podemos estar en la presencia de Dios. Debemos ser perfeccionados. Dios va perfeccionando nuestras vidas cada día, pero para poder estar ante la presencia de Dios y sentir su presencia aquí en la tierra, necesitamos estar en santidad. Esa es la idea exacta de compartir esta parte de la palabra de Dios del capítulo 12 de Hebreos, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin embargo, esta capacidad de estar en la presencia de Dios es exactamente lo que obtenemos gracias a la obra de Cristo. Gracias a la obra de Cristo. Jesucristo mismo nos ayuda a estar en completa santidad con el Padre. Él es el que nos da esa santidad. Amén. Cristo es nuestro completo, lo que necesita nuestra alma, lo que está a nuestro favor. Por eso Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eso es lo que hace Jesucristo. Y a través de lo que hizo Jesucristo, nos marca y nos manda a esa santidad que tenemos que buscar día con día a través de Él y de la presencia del Espíritu Santo. La santidad que necesitamos para ver al Señor la trae Jesús. Viene de Cristo, a través de su gracia, a través de la fe que hemos depositado en el Señor. Viene de Cristo, amado hermano, a través de esa gracia redentora. Así es que esforcémonos en seguir la paz con todos y la santidad. Esforzados por vivir de acuerdo con las normas que Dios nos manda a través de su palabra. Debería ser todo eso, debe de ser en nuestra vida diaria ese deseo natural, ser y estar en santidad con Dios. Ese es el deseo natural de todo creyente para poder estar ante la presencia de Dios un día y aquí sentir esa presencia. La presencia de Dios aquí está. Pero cuando el ser humano se aparta, el ser humano peca y no se arrepiente, la presencia de Dios se apaga. Y no seamos esos que apagan su presencia, sino que a través de la obediencia de este mandato, de seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, sigamos este mandato para poder reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Yo quiero de eso cada día más, de esa santidad de Dios, de ese carácter de Cristo, de ese amor de Cristo. Sí se puede, amados hermanos, sí se puede hacer lo posible, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, aleluya. Por eso tenemos que amar, perdonar, dar, estar en paz. Por eso dice la palabra de Dios también en
y pidámosle a Dios que nosotros seamos esos pacificadores, que podamos estar con Dios. Amén. Es importante que le pidamos a Dios todo eso, que nosotros, la santidad que necesitamos para vivir, necesitamos esa santidad para agradar a Dios a través de su gracia, de su misericordia y de tu esfuerzo. No todo es, ay, es que Dios que me ayude y Dios que lo haga por mí. No, a nosotros nos corresponde una parte importante. A nosotros nos corresponde. Entonces, miramos la paz y miramos la santidad. La paz que estamos llamados a perseguir no es la paz superficial o temporal. Es la paz que brota de un corazón reconciliado con Dios y que se extiende hacia los demás en amor y unidad. Que esa paz se extienda, amados hermanos, en amor y en unidad aquí con nosotros. Y la santidad, lo que acabamos de ver, la santidad es esa pureza de vida que refleja el carácter, pero ese carácter mismo de Dios. Andemos en santidad, es la marca distintiva del Hijo de Dios. Andar en santidad, en pureza de corazón, en paz con los demás. Dios te perfecciona cada vez más. Y si en esa parte nos falta, pídele a Dios que te perfeccione cada vez más. Caminemos hacia esa santidad, que reflejemos esa gloria de Cristo en nosotros. Que cada día lo hagamos. No es una opción, no es si quieres, sino es una necesidad urgente que necesita el ser humano. Seguir esa santidad hacia Dios. Imagínate, amado hermano, alguien se ha subido a una montaña rusa. Yo sí, hace mucho, que ahorita ya no me volvería a subir. Pero imagínate que estás en esa montaña rusa y va el carrito subiendo, justo, y resulta que te quedas acá arriba. Ya ves que los dejan acá arriba un momentito y tú volteas para todos lados y wow, se mira todo el panorama. Pero justamente cuando tú estás viendo todo, estás bien agarrado y sabes lo que va a pasar, sabes que te va a aventar la viada y va a haber muchas curvas, vueltas, bajadas, pero cuando ya estás en la mera cima, ¿cómo te sentirías si allá arriba en la cima te das cuenta que no llevas el cinturón de seguridad? Volteas y no te... La santidad es ese cinturón. La paz con los hermanos es ese cinturón. ¿Cómo te sentirías si te das cuenta que no tienes ese cinturón? Así es como nuestra vida sin la santidad y la paz con Dios. Si no tenemos la santidad y la paz con Dios, en las primeras vueltas vamos a salir volando y ahí vamos a quedar. Quiero decir que en la vida va a haber pruebas, va a haber altas y bajas como la montaña rusa, y va a haber vueltas y va a haber de todo. Pero tú tienes que tener esa paz. Tienes que tener ese cinto de la santidad en tu vida para cuando venga todo eso tú estés firme en Dios, buscando la paz y la santidad con todos, porque así, hermano, es como nuestra vida sin la santidad y la paz de Dios, que si no buscamos eso, corremos un grave peligro. Y ese peligro no solamente es un peligro de que ay, me caí, me golpeé, te puede llevar hasta la muerte, sin Dios, muerte eterna.
a esa desesperación, a ese pecado, tristemente a la separación eterna de Dios. Y no queremos eso. Si Dios no lo queremos nosotros, imagínense, Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda. Nadie es nadie, de los que estamos aquí adentro y de los que estamos allá afuera. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos estemos caminando hacia la santidad, hacia eso que Él nos está llamando a hacer. Buscar de su rostro, buscar su presencia. Seguir la paz con todos. Un deber para con Dios y con los hombres. El término seguir en el original griego diokos, que se traduce como seguir o buscar activamente, no nomás un momento. El verbo es vigoroso y sugiere una acción. Es una acción, seguir. El mandato seguir la paz con todos se encuentra en constante enseñanzas en la Biblia. Ahí miramos Romanos 12:8. Vamos a ver este versículo. Romanos 12:8 nos está llamando. 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Es un mandato, no es si quieres, es un mandato. Si es posible, si depende de ti, ponte a cuentas, ponte en paz, tranquilízate, no busques pleitos, no busques problemas. Otra cosa es que vengan y te busquen los problemas, pero de ti depende. Está en paz con todos. Jesús mismo lo dijo en las bienaventuranzas: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos quieren ser llamados hijos de Dios? Busquemos esa paz. En cuanto dependa de nosotros, busquemos esa paz. Busca la paz, demuestra la paz, busca la santidad. Busca, amado hermano, la santidad de Dios, primeramente ante Él. Buscar la paz y la santidad ante Dios. La santidad es tanto posicional como progresiva. Posicionalmente somos santos en Cristo debido a su obra redentora, ¿verdad que sí? Dios nos santificó. Somos santos porque Dios nos santificó. Con esto voy a terminar. Somos santos porque Él nos santificó con su preciosa sangre, con esa obra redentora, dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 1:30. Mas por Él está en vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Cristo somos santificados. Somos llamados a ser santos y estamos santificados por la obra redentora de Cristo. Pero la posición, la santidad progresiva, somos llamados a creer en la santidad en nuestras vidas diarias, lo que es un proceso continuo de santidad, donde el Espíritu Santo trabaja en nosotros para conformarnos más a la imagen de Cristo. Esa es la santidad progresiva. Diario, busquemos santidad para estar bien con el Padre. Santidad, santificarnos diarios, apartarnos para Él. No hacer cosas que a Él no le agradan. Apártate. Si te tienes que apartar de personas que no te llevan a la santidad con Dios, apártate. Si tienes que dejar amistades, déjalas. Todo por amor a Cristo.
Pongámonos de pie, amada iglesia. Vamos a orar. Como iglesia, como una iglesia comprometida a ser un pueblo que refleje la paz y la santidad de Dios. Un pueblo que brilla como una luz en medio de un mundo oscuro, que muestra a todos nuestro alrededor que Cristo y que solo en Cristo hay esperanza. Solamente en Cristo hay vida eterna, solamente en Cristo hay salvación. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio y que al final de nuestros días podamos decir con confianza: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe y he seguido la paz con todos y la santidad. Oh, aleluya, Dios, aquí estamos delante de tu presencia. Delante de tu presencia nos levantamos, Padre. Así como iglesia, aquí está tu iglesia, tu remanente fiel, Señor. Queremos más de tu santidad, Padre. Queremos que nos llenes, Espíritu Santo. Tú nos has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ayúdanos, Padre, en nuestro ser, en nuestra vida, Señor, a caminar, Señor. A caminar, Señor, como a ti te agrada. Esos hijos apartados para ti, apartados, santificados, santos, Padre, para ti, mi Dios, haciendo lo que a ti te agrada, haciendo lo que a ti, Señor, te gusta, Padre mío. Oh, adoramos tu presencia, aclamamos tu presencia, poderoso Dios. Llena a tus hijos, esos hijos que brillen con esa luz en medio de la oscuridad. Gracias, Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza, porque tenemos a un Dios santo, a un Dios vivo, a un Dios verdadero. Oh, aleluya, gracias, Padre. Por eso te vamos a decir esta hermosa tarde. Gracias, Señor. Que tú eres nuestro pensamiento, Padre mío. Oh, adoramos tu presencia, Dios. Adoramos tu presencia, Jesús. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a cantarle y vamos a decirle: papito hermoso, queremos agradarte, Señor. Queremos tener nuestra vida, vivir esa vida en santidad como a ti te agrada, papá. Por eso vamos a decir esta hermosa tarde: mi pensamiento eres tú, Señor, sí, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor Jesús.